Pues resulta que no hay uno, no hay dos, hay tres guionistas. Álvaro Fernández Armero, David Marqués y Alfonso G. Aguilar. Géneros, comedia. Claro, lo ideal para una plaga, para una peste, lo ideal para una pandemia es una comedia. Mientras está teniendo lugar y mientras por la mañana en el telediario dicen qué bien, esta semana solo ha habido 800 muertos, esta semana, mientras nos convencen de que es una buena noticia tener solo 800 muertos, y Garshin se escandaliza de que la prensa rusa le diga que es una buena noticia que solo haya habido 50 muertos, 50 muertos, y a nosotros nos dicen, ha habido 800, bien, bien, qué alivio, solo 800. Mientras eso pasa por la mañana, no sé cuándo se emitía esto, resulta que sale, ¿qué sale? He visto algunos fragmentos del primer capítulo, esto es de 2020, y luego murió. Pues resulta que sale Carlos Bardem representando a un paranoico que lo desinfecta todo, desinfecta superficies, y se ríen de él porque desinfecta demasiado, y luego resulta que el gobierno nos dice que sí hay que desinfectar y que en clase nos ponen gel hidroalcohólico y una especie de cristasol para desinfectar superficies, porque es muy importante desinfectar las superficies. Es decir, esta serie inmortaliza ese momento en el que el gobierno primero dice una cosa, a través de sus actores, de sus payasos bomberos, y luego dice todo exactamente la contraria. No pasa nada, vamos a morir todos, no hay que llevar mascarilla, las mascarillas son peligrosas. Salió un tal Maestre, un periodista del régimen, a decir que es más peligroso llevar mascarilla porque no ves bien y te pueden atropellar que no llevarla. Las mascarillas eran peligrosas y también decían, sí, las mascarillas que protegen demasiado, pues como son incómodas, al final te estás tocando y te contagias el virus. Luego nos enteramos de que como no había suministros de mascarillas, pues por eso nos decían que no había que llevar mascarilla. Todo perfecto, todo perfecto. Esta serie inmortaliza esos momentos en los que el gobierno primero se ríe de algunas cosas y luego las impone. Sí, los lunáticos estos que... Pues luego resulta que nos hicieron llevar mascarilla por la calle, al aire libre, a solas. Auténticos disparates, de los que en el primer capítulo de esta serie se reían, luego se convirtieron en ley, gravemente sancionada, por cierto, de manera perfectamente anticonstitucional, porque no eran los medios para exigir lo que exigieron a la ciudadanía, y en realidad las propias cosas que exigieron a la ciudadanía tampoco tenían ningún sentido. Además salía Fernando Simón diciendo sí, hay que llevar mascarilla por la calle, y luego se iba a Portugal a hacer surf y estaba en un chiringuito hablando con los del chiringuito sin mascarilla, mientras a nosotros nos decía que era importantísimo, cuando salíamos a las 4 de la tarde en una España desierta, llevar mascarilla, porque había que llevar y bueno, menos mal que no impusieron la mascarilla intrafamiliar para evitar los contagios interfamiliares, el llevar mascarilla dentro de casa, poco les faltó, en cuyo caso, pues todos estos diarios de la cuarentena, en la que de manera plenamente irresponsable están conviviendo en las diferentes casas de estos actores sin mascarilla, quedaría como un testimonio de la barbarie negacionista y pro-covidiana. La serie, desde luego, no me sorprende que tenga tres guionistas. En los crímenes siempre es bueno que haya muchos participantes para que haya una culpa colectiva. Supongo que así podrán echarse las culpas unos a otros. He visto que hay algún actor respetable, hay algún actor que, a pesar de esta obvia mancha en su historial, aunque esto cuenta como servicios prestados para quienes dan las subvenciones, aunque para mí evidentemente es una mancha y para cualquier persona con un mínimo de dignidad y honorabilidad lo será, aún así hay actores que son salvables, que tienen una trayectoria, pero esto es una inmoralidad. Esto de que diga el gobierno, venga, salvadme el culo, haced aquí algo para entretener a la peña, mientras nosotros damos tropezón tras tropezón, después de haber hecho los del cine y los de la ceja
hay motivo. Después de haber dicho, no, el PP de Lenda Est, ¿dónde está el PP? ¿En Génova? Y sí, los genoveses son los populares. Después de decir que había que destruir Génova por el Prestige, por la guerra de Irak, resulta que por el COVID, que además rima con Prestige, y por la guerra de Ucrania y la de Yemen y todas las guerras en las que de una u otra manera nos está metiendo Estados Unidos, bien vendiendo armas, bien llevando tropas, porque Zapatero tenía ahí las tropas en misiones de paz en las que se dejaban matar. No hubo las protestas por los soldados muertos que hubo por el, desde luego, lamentabilísimo y condenable accidente del Yakolev, del Yak 47, creo que era el número 47, porque era un avión que debería estar en un desguace y no prestando servicio con nuestras tropas, pero luego murieron muchos más militares españoles y muchos agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han perdido ojos, han sido mutilados, han quedado incluso tetraplégicos por palizas dadas, bien por asaltantes de la verja de Ceuta que salía hay motivo y que no se ha derribado, sino todo lo contrario, o bien incluso hubo el caso de un policía que se quedó tetrapléjico, me parece, porque le pegó una paliza un simpático señor que no quería ponerse la mascarilla. Bien, pues esto no ha sido objeto de ningún motivo de ninguna película, porque son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no pueden servir para cargar contra el PP, así que, es más, servirían para cargar contra el PSOE, y eso no está bien. Eso no está bien. Las muertes que pueden señalar al PSOE merecen ser acalladas, porque ¿qué queremos? ¿Que ganen los fascistas? No se habla de ellas. Estamos hablando de las misiones de paz he hablado de las misiones de paz de Zapatero, pero seguimos participando en guerras, aunque hayamos retirado nuestras tropas de la mayoría de escenarios bélicos y de contienda. Seguimos participando en guerras con algo tan cobarde y tan inmoral como vender armas. Somos traficantes de armas, o bien directamente regalándolas, que es ya poner la cama. Pero la izquierda española está contentísima. Es que Diarios de la Cuarentena es el motivo del periodo socialista. Todo bien. Y luego el gobierno dice, no, hay que hacer todo lo contrario, y siguen diciendo, todo bien. Los cineastas españoles renuncian al principio de no contradicción. Viven en una lógica difusa en la que todo lo que diga el gobierno está bien y lo contrario también si lo dice el gobierno. Y esto es a lo que hemos estado asistiendo desde que el perverso y pérfido Partido Popular fue derrocado gracias a los heroicos luchadores y obreros no del celuloide, ni del poliéster, sino del vídeo digital, que acabaron con esa hidra de múltiples cabezas, la pederastia eclesiástica, la guerra, la mala gestión. Cortaron todas esas cabezas y lo sustituyeron por la pederastia en los centros de menores regidos por la izquierda, las guerras buenas, las guerras en las que nos mete Estados Unidos, pero son buenas porque ahora su aliado no es Aznar, es Sánchez, que es mucho más... No sé, es más que... No sé qué es más Sánchez que Aznar, pero bueno, para ellos, para mí desde luego, no es nada más que Aznar. Aznar por lo menos leía poesía en árabe y hablaba catalán en la intimidad. Pedro Sánchez, aunque hable inglés, tiene una ignorancia digna de Adolfo Suárez o de Almudena Grandes, ambos epónimos de infraestructuras que les quedan desde luego demasiado grandes.
Bien, sí, el duque de Suárez tenía una valentía y un arrojo, no tenía cultura, pero sí tenía, en fin, sí, tenía... todo esto además nos llevaría al punto de que otra de las cosas que se decía en Hay Motivo era que el PP estaba preparando un golpe blando, que estaba... Había un cortometraje que era técnicas para un golpe de Estado, como el libro de Curcio Malaparte, técnicas... técnica del golpe de Estado, de Curcio Malaparte, y resulta que mientras hablo, el PSOE intenta un golpe de Estado, intenta bueno, es que resulta que había mucho miedo a Podemos, porque eran los bolivarianos. Resulta que no hay nadie más bolivariano que el PSOE, los verdaderos bolivarianos. El verdadero bolivarianismo español es el PSOE. De hecho, los podemitas, los bolivarianos neocomunistas, salieron de las becas que daba el gobierno de Zapatero. Y los medios que apoyaban a Zapatero derivaron en podemitas. En realidad, nadie más bolivariano que Zapatero, y lo demuestra el hecho de que efectivamente Zapatero se haya convertido en un abogado, un defensor, un vocero y una apologeta del bolivarianismo, con las puertas siempre abiertas en Caracas. Nadie más bolivariano que Zapatero, ningún partido más bolivariano que el PSOE. Porque los podemitas sí estuvieron allí de asesores, pero no tienen el peso que quiere Venezuela, y Venezuela sabe que su aliado, ¿con quién habla Delcy Vargas? Con el ministro Ábalos. El aliado del bolivarianismo en España es el PSOE, no es Podemos, que no han tomado el poder como previsiblemente, desde luego, no tomarían. Y ahora lo que intenta el PSOE es un golpe de Estado con técnicas bolivarianas, diciendo de entrada que los golpistas son quienes quieren frenar el golpe. Y mientras vemos estas técnicas de un golpe de Estado, ningún cineasta está hablando. Almodóvar, que tenía tanto miedo, Almodóvar, que se ha convertido en un señor aburrido que vive con un gato y hace películas sobre que le ha salido un bulto en el cuello. Literalmente ha hecho una película sobre que le salió un bulto en el cuello. Como el viejo que te da la chapa en la cola de la Seguridad Social, pues en eso se ha convertido Almodóvar. Almodóvar decía que tenía mucho miedo de que el PP tomara el poder, diera un golpe de Estado. Ahora resulta que el PSOE está dando un golpe de Estado para legitimar el golpe de Estado que se dio en Cataluña. Yo no veo a ningún cineasta asustado, yo no veo a Almodóvar diciendo que tiene miedo, ni a nadie cogiendo una pancarta. Y si se hace una película es del estilo de Diarios de la Cuarentena, para decir que el gobierno tiene razón, y cuando el gobierno no tiene razón, también tiene razón. Porque, yo qué sé, allá ellos con su triste vida, que bastante penitencia llevan en el pecado, aunque el castigo al final, desde luego, lo sufrimos nosotros. Veremos si las instituciones españolas son tan resistentes como las estadounidenses. Decía el premio Nobel Sinclair Lewis. Bueno, escribió aquella famosa novela de "Puede pasar aquí". No, eso me suena más bien a novela anticomunista, esas novelas en las que sí, hay una novela en la que llegan los comunistas y no, eso no puede pasar en Estados Unidos. Realmente no puede pasar, porque las instituciones en Estados Unidos están muy bien equilibradas, lo que conlleva también que el presidente apenas tenga poder. Ha habido presidentes que querían abolir la segregación racial y no lo consiguieron. Y hemos visto que Obama pues tampoco ha podido implantar al final la seguridad social. En fin, es un defecto. Nadie tiene poder suficiente, pero eso evita que haya un dictador. El libro de Sinclair Lewis, que era contra... creo que he tenido un lapsus. Sí, It can't happen here. Eso no puede pasar aquí. Bueno, pues realmente hemos visto el asalto al Capitolio, que para mí debería haberse abierto fuego contra los invasores del Capitolio, pero bueno, no hubo lo que temía. Yo debo decir una cosa: cuando los vikingos estos asaltaron el Capitolio,
yo encargué It Can't Happen Here, que ahora mismo no recordaba, he tenido este lapsus, porque digo, a ver si va a tener razón Sinclair Lewis. No tenía razón Sinclair Lewis. En Estados Unidos es imposible un golpe de Estado o una fascistización. De hecho, veo aquí un cartel de una representación teatral basada en la novela y aparece directamente una figura hitleriana. No puede pasar en Estados Unidos. En España veremos si pasa, porque nuestra división de poderes no es como en Estados Unidos y los jueces están politizados, todo está politizado. Veremos si la separación de poderes, que ya es muy débil, resiste, pero lo que quieren es un proceso bolivariano clarísimo. Y esto sí que es un golpe de Estado de verdad, y no esas técnicas del golpe de Estado blando, y esa infamia de llamar lawfare a usar la ley y pedir que se cumpla la ley. Resulta que eso es combatir con medios legales. No, eso es hacer que se cumpla la ley. La ley está para todos. Y si alguien usa el dinero que está pensado para que los parados tengan cursos de formación o para que mejore la red ferroviaria en Cataluña, y luego resulta que se lo gasta en urnas chinas para un referéndum ilegal por intereses partidistas, pues eso evidentemente debe ser perseguido por la ley. No es contravenir la voluntad del pueblo, porque lo que se está diciendo estos días es que el Parlamento representa el poder soberano del pueblo. No, los jueces también representan al pueblo y el rey también representa al pueblo. Y claro, lamentablemente, como esto lo decía García Trevijano, en el momento en el que tenemos asumida la fusión del poder legislativo y del ejecutivo, porque ya ni siquiera existe el Banco Azul. El Banco Azul estaba para recordar que el ejecutivo era un invitado en el Parlamento, en el cuerpo legislativo, y que tenía que haber separación de poderes, y que el presidente y los ministros, el presidente del Consejo de Ministros, el presidente del gobierno y sus ministros estaban allí de invitados para ver cómo los padres de la patria, los legisladores, hacían su función, que era legislar, mientras que el Ejecutivo tiene una función distinta. Ahora ya directamente no hay Banco Azul. Se ha fusionado el poder legislativo y el ejecutivo. Bueno, y a base del abuso de los reales decretos, ha habido verdaderas infamias con los reales decretos, entre ellos, uno de los primeros, uno que coló García Margallo al rey sobre el Colegio de España. La gente no se enteró de aquello porque le parecería muy técnico, pero aquello era una verdadera infamia. Y ahí, no digo que empezó, pero esa es una de las primeras muestras del camino hacia la tiranía. Lo abrió el PP, no es cosa solo del PSOE esto de abusar del Real Decreto. Esto es prescindir del poder legislativo y que solo haya poder ejecutivo. El poder ejecutivo decide, y sin pasar por el Parlamento, sin pasar por ninguna autoridad que realmente tiene derecho a ver qué está haciendo el Ejecutivo, convierte su palabra en ley de manera automática. Ya lo dijo alguien del gobierno, yo tengo el BOE. Yo poseo el BOE, por lo tanto yo puedo hacer, eso se lo decían a Chávez a propósito de la Constituyente. Lo único que no puede hacer la Constituyente es que los hombres sean mujeres, pero le decían, ya sí se puede. Y le decían que una constituyente era un arma súper dictatorial. No hace falta una constituyente si empezamos con reales decretos, casi al modo de los decretos habilitantes como los de la Alemania nazi, porque realmente el chavismo toma la ley habilitante según el modelo de la ley habilitante nazi. Es algo que, claro, muy bien, el Parlamento dice, vamos a habilitar al Ejecutivo para que haga lo que le dé la gana. Eso, bueno, tiene apariencia democrática, pero evidentemente no es democrático, es cargarse la división de poderes y Bien, vamos a ver si esto resiste, o es válida la advertencia, la admonición, esa regañina de Sinclair Lewis a sus conciudadanos, cuando decían, esto no puede pasar aquí, que sí que hemos visto en Venezuela
esto no es Cuba. Y sí que hemos visto durante muchos años en España, esto no es Venezuela. Veremos, esperemos que no, pero desde luego de esto no nos van a sacar los cineastas. Los cineastas harán de Leni Riefenstahl, harán de Eisenstein y harán hermosos documentales, desde luego sin la calidad de Eisenstein y sin la calidad de Riefenstahl, en pro del nuevo régimen, sea el que sea, siempre y cuando les dé subvenciones y les mantenga la escudilla de comida.